Una declaración que ya le está dando la vuelta al mundo y que tiene hablando a todos los aficionados del fútbol. El técnico de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, sorprendió con lo que dijo sobre la selección mexicana en la conferencia de prensa posterior al partido de su equipo. Lo que arrancó como una pregunta incómoda, con clara intención de un periodista argentino, terminó convertido en uno de los elogios más fuertes que se le ha hecho a México y a su afición en lo que va de este mundial. Para entender el contexto, Inglaterra logró la clasificación tras un partido complicado ante República del Congo. Pero esa clasificación no fue lo que acaparó los titulares. Lo que todo mundo comenta hoy es lo que pasó después, ya en la sala de prensa, cuando un reportero argentino intentó bajarle el nivel al tricolor con una pregunta cargada de intención. Hay que recordar que este cruce entre Inglaterra y México no es cualquier partido de fase de grupos. Son dos selecciones con historia futbolística, con estilos de juego muy distintos entre sí y con una expectativa mediática enorme. Por eso cada declaración previa, cada palabra de los técnicos se analiza con lupa. Y en ese contexto, que el propio rival salga a reconocer el nivel de México, en lugar de restarle mérito, cambia por completo la narrativa que se venía construyendo desde afuera sobre el tricolor en este torneo. Además, conviene ubicar el momento futbolístico de México en este mundial. El equipo de Javier Aguirre ha mostrado un estilo ordenado, con una defensa sólida y una identidad clara de juego colectivo, más allá de si cuenta o no con figuras de renombre mundial. Ese es, precisamente, el punto que Tuchel decidió destacar cuando pudo simplemente evadir la pregunta o dar una respuesta genérica. Tuchel, serio y con el tono directo que lo caracteriza, arrancó su respuesta reconociendo un prejuicio común: que mucha gente ve a México como un rival fácil, un equipo chico, y que su afición se emociona de más y exagera con su pasión. Pero el giro llegó de inmediato, y el alemán se explayó durante varios minutos con una contundencia que nadie esperaba. ¿Qué error tan grande sería pensar eso? México no es un equipo chico, es un equipo grande, con mucho corazón y una identidad muy fuerte. He visto cómo juegan y tácticamente son muy buenos. Tienen una organización sólida, corren mucho, presionan alto y son disciplinados en todas las líneas. Javier Aguirre es de los mejores entrenadores del mundo en este momento. El técnico no se quedó ahí. Habló también de lo que se viene. Ahora que ya es un hecho que nos vamos a enfrentar, creo que México va a ser uno de los rivales más difíciles de todo el mundial, junto con Francia. No son favoritos en los papeles ni en las apuestas, pero tienen algo que no se compra: alma, identidad y una afición que apoya como pocas en el mundo. Ahí fue cuando el alemán se detuvo en un punto muy concreto: la forma en que la afición mexicana vive el mundial fuera del estadio. Contó que se puso a ver, junto con sus jugadores, cómo la gente llena las calles y se reúne alrededor del Ángel de la Independencia, con cifras que hablan de más de 1 millón de personas apoyando al equipo. Es algo que nunca había visto en mi vida. Eso sí da miedo. Esa energía, ese ruido, esa pasión que se siente en el ambiente es impresionante. La afición mexicana llena todo, no solo el estadio, también las calles, las plazas, cada rincón del país. Esta no es la primera vez que la afición mexicana es señalada como una de las más intensas del mundo. Desde hace años, distintos medios internacionales y organizadores de mundiales anteriores han destacado la capacidad de convocatoria del aficionado mexicano, tanto dentro como fuera de los estadios. Lo particular de las palabras de Tuchel es que no vienen de un comentarista neutral, sino del propio rival directo, apenas días antes de enfrentarse a esa afición en el terreno de juego. Y remató con un llamado directo a la FIFA: deberían organizar más mundiales en México. En la sala de prensa se hizo un silencio breve mientras todos asimilaban las palabras del técnico. Fue justo en ese momento cuando llegó lo más tenso de la conferencia. La respuesta de Tuchel fue inmediata y con un tono visiblemente molesto, mirando de frente al reportero. Esa pregunta viene pura y simplemente de los celos y de querer menospreciar a México. México no es un equipo chico. México es pura pasión. Es el mejor ejemplo de cómo se debe vivir el fútbol en el mundo. Aquí la gente no solo va al estadio a ver un partido. Vive, respira, sufre y sueña con su selección todos los días del año. Eso no es exageración, eso es grandeza pura.
El entrenador cerró con una imagen que ya se volvió viral. Cuando juguemos contra México no vamos a enfrentar solo a 11 jugadores. Vamos a enfrentar a 12 o 13, porque en el Estadio Azteca la afición se convierte en un jugador más. Esa marea verde, ese grito que no para, es algo que pocas veces había visto en mi carrera. Y para terminar, una frase que resume todo lo que dijo. Estoy muy orgulloso de haber podido ver de cerca lo que significa México en el fútbol. Es un ejemplo de que este deporte se juega con los pies, pero también con el corazón, con todo un país apoyando detrás. Lo que hace especialmente fuerte este momento es el contraste. El técnico de una potencia como Inglaterra, en lugar de restarle importancia a México como esperaba el periodista, terminó defendiéndolo con una contundencia que dejó en evidencia la intención original de la pregunta. No fue una respuesta diplomática ni de compromiso, fue una defensa abierta, con nombre y apellido para el rival, apenas unas semanas antes de enfrentarse a esa misma selección en el Mundial. Y hay algo más detrás de estas palabras. Confirman que México ya está en la conversación como uno de los equipos a vigilar en el torneo, no por presupuesto ni por figuras mediáticas, sino por identidad de juego y por el respaldo de su gente. Ese es el antecedente que deja esta conferencia de cara a lo que se viene. Un cruce entre Inglaterra y México que, según el propio Tuchel, puede convertirse en una de las llaves más duras de todo el Mundial. Vale la pena también dimensionar lo que significa que declaraciones así se vuelvan virales en cuestión de horas. En un mundial donde las redes sociales amplifican cada frase de cada conferencia de prensa, un elogio de este tamaño, viniendo del técnico de una selección europea con aspiraciones de título, funciona casi como una carta de presentación para México frente al resto del torneo. Y también deja una lección clara para el periodismo deportivo. Las preguntas con mala intención no siempre logran el efecto que buscan, y en este caso terminaron generando justo lo contrario de lo que el reportero argentino pretendía. Lo que queda claro, más allá del resultado que tenga ese partido entre Inglaterra y México, es que la afición mexicana ya se ganó el respeto público de uno de los técnicos más reconocidos del fútbol actual. Y eso, en la previa de un cruce de esta magnitud, ya es una victoria simbólica para el tricolor, incluso antes de que se pite el silbatazo inicial en el Estadio Azteca. ¿Qué opinan de las palabras de Thomas Tuchel? ¿Creen que México puede dar la sorpresa en este mundial y llegar lejos? Escriban en los comentarios con todo el orgullo. ¡Viva México! Amigos, si disfrutan el contenido de Migrante Futbolero, les agradecería muchísimo que apoyaran el canal. Cada suscripción, cada like y cada comentario hacen una gran diferencia y me motivan a seguir llevándoles los mejores reportajes, historias y el mejor contenido del mundo del fútbol. Si aún no están suscritos, este es el momento de unirse a la comunidad. Activen la campanita para no perderse ningún video y acompañarme en este proyecto. Muchísimas gracias por su apoyo.